Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 23. Seguimos en Jeremías. Hoy es parte número 2. El título es La caída de Jerusalén. Nuestro versículo clave se encuentra ahí en Jeremías 39:18. Y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por motín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Esta parte número 2 tiene por título El rey, los nobles y los que quedaron. Los eventos que acontecen a estos tres grupos de personas. La porción de la escritura se encuentra en Jeremías 39, versículos del 5 al 10, y esto es lo que nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Bueno, las consecuencias de confiar en dioses falsos fueron experimentadas de una manera cruel, de una manera muy dura por el pueblo de Israel. Y es que lo que pasa es que cuando son muchas las bendiciones debemos de entender que también lo son las responsabilidades. Especialmente los que más sufrieron, como ya leímos, fue el rey, fueron los nobles y fueron los que tenían algo o creían que tenían algo. El Señor les había proveído, Él les dio la tierra prometida, Él los guardó, Él les dio bendición, Él los prosperó. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue su manera de agradecerle? Se apartaron de Él. Olvidando que allá en Números 14:18 se nos recuerda: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Si bien es cierto que Dios es misericordioso y Dios es lento para la ira y es paciente para con nosotros, es de suma importancia entender que Él no va a tener por inocente al culpable. Dios no va a participar en cohecho. Dios no va a excusar a alguien siendo evidencia en sus actos. Dios es justo. Da tiempo para el arrepentimiento, pero cuando no se arrepienten, Él hace justicia. No quiero decir tiene que hacer justicia como un compromiso, pero Dios tiene un compromiso con sí mismo, con su persona, con su forma de ser. Y si a Él le agrada lo justo y lo recto, entonces Él hace justicia al impío y nos recuerda que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, ¿y qué es lo que se les había advertido que con tanta paciencia se les soportó? Miren, que Dios los hubiese escogido para sí como pueblo, eso ya fue una gran bendición y que también consigo mismo trae una gran responsabilidad. Allá en Deuteronomio 7
a partir del versículo 5 hasta el 10, dice la palabra de Dios: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona a los que le aborrecen, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Este pueblo escogido por Dios, apartado de todo, no porque fuera justo en sí mismo o porque fueran buenos, sino que Dios les amó. Desde Abraham Dios los amó y los guardó y los escogió y los liberó e hizo de ellos una gran nación. Pero la manera en la que ellos pagaron todas estas bendiciones es volviéndose a dioses paganos, dioses que ni siquiera son dioses. Pedazos de piedra, de madera, de oro, de plata, de lo que quieran, pero finalmente ídolos. Se volvieron a ellos. Y lo hemos repetido una y otra vez. Se volvieron a ellos porque no les implicaba ningún compromiso, sencillamente vivir la vida como querían, mas no contaban con las consecuencias de sus actos. Quiero decirte que tú también eres una persona muy especial. El solo hecho que hayas escuchado la palabra de Dios es una gran bendición que te trae una responsabilidad. La responsabilidad de responder a Dios. Porque Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Porque ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que ya con solo escuchar la palabra de Dios, te has puesto en una posición muy especial en donde Dios demanda que respondas, que le busques, que le conozcas. Y una vez que le conozcas, servirle no va a ser necesariamente algo difícil o un peso sobre ti, sino realmente lo más maravilloso que pudo haberte acontecido en la vida. Ahora me refiero al que aún no le conoce y no se ha entregado a Él, pero cuán especial eres tú que le conoces, que conoces su nombre, que te dices su pueblo, que te dices hijo de Dios. Mira la responsabilidad que tienes. Y te lo digo para que no vayas tras dioses paganos, dioses falsos, ni siquiera esos dioses que no tienen forma física, pero que están en tu corazón y en tu mente, y que estés únicamente sirviendo a Jehová. Y que hagas todo un esfuerzo en conocer su ley, sus mandamientos, su palabra, que busques conocer la voluntad de Dios para que le conozcas y para que le sirvas con gozo. La consecuencia que pagaron los de Israel, los de Judá, por confiar en dioses falsos fue por demás dolorosa. No hay necesidad de entrar en detalles. Leyendo esa porción de la escritura y muchas otras escrituras que hablan de lo terrible que fue el momento, es suficiente para entender que un Dios falso ni puede protegerte, ni puede ayudarte, ni puede librarte. Te va a dejar hacer lo que quieras y no te va a poner límites, pero no puede ayudarte. Simplemente vivirás de acuerdo a las leyes naturales que Dios estableció conforme al actuar de todos, y en ese sentido, ¿qué es un pueblo chico para un pueblo grande? ¿Y qué es un ejército pequeño para un ejército tan poderoso?
mientras que cuando Jehová Dios estaba con Israel, ¿qué importaba qué ejército viniera y acampara en contra de ellos? Bastaría un terremoto, un viento, un ángel de Dios para destruirlos. Pero cuando te apartas de Dios, uno puede perseguir a 1000. Fueron terribles esas consecuencias, pero no solo todo fue consecuencia, Dios mostró también su gracia. Los pobres quedaron en Jerusalén y se les dio viñas y heredades. La gracia de Dios para que no quedara abandonada del todo Jerusalén y fuera mantenida hasta el día de su restauración, que serían 70 años después. Pero Dios mostró su gracia para con todos, porque este juicio no era para condenación o destrucción. Ya el Señor se los vino repitiendo una y otra vez, este juicio era para llamar su atención, para que establecieran sus prioridades y para que reconocieran que confiar en algo que no es Dios puede que de momento te traiga ese gozo temporal que el pecado produce, pero las consecuencias son devastadoras. ¿Y cómo mostró su gracia el Señor en esta situación en la que quedó el pueblo? Bueno, el profeta Jeremías ministraría a los pobres que quedaron en la tierra y se llegaría el día en que su fe de ellos fuera probada, pero de momento Jeremías les ministraría y les estaría dando palabra de Dios para fortalecerlos. Los que se fueron a la cautividad, el profeta Ezequiel los ministraría. Él les estaría trayendo palabra de Jehová y estaría fortaleciéndolos y dirigiéndolos y preparándolos para cuando habrían de regresar a la tierra prometida. Y los que entraron al servicio del rey, el profeta Daniel, los ministraría. De igual manera, él les estaría hablando acerca de las profecías de Jeremías, acerca de la palabra que Dios le diera para comunicar al pueblo y estaría ministrándolos. Entonces, todos seguirían bajo la dirección y protección de Dios, no como ellos quisieran, pero de acuerdo a lo que necesitaban para que se cumpliese todo lo que Dios había dicho de ellos. Dios aún tenía propósito para Israel, y este no era el fin, pero era un llamado de atención a establecer sus prioridades. Yo me pregunto si habrá necesidad de que tú seas disciplinado, si habrá necesidad de que incluso seas castigado por tu necedad, por tu continuo rechazo a la ley de Dios, por tu continuo rechazo a la palabra de Dios, porque quieres vivir tu vida como tú quieres interpretar la palabra de acuerdo a tu beneficio y a tus ideas y no quieres aceptar las cosas tal como Dios dice que son. Me pregunto si habrá necesidad de ello, pero Dios te mostrará. Si realmente eres su hijo, si realmente eres pueblo de Dios, el propósito de Dios para ti se irá mostrando. Y entre más tú te rebeles y te alejas de Dios, también más duro será la disciplina y más duro será el castigo. Pero si no eres hijo de Dios, si eso es algo que tú puedes examinar ahora y no es un sentimiento, que a lo mejor un fuego que sientas tú en el pecho que te consume a la hora de orar o de cantar, las emociones pueden ser engañosas. Sin engañarte a ti mismo, obsérvate. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Hacia el pecado tuyo y hacia el pecado de los demás. ¿Lo toleras? ¿Lo justificas? ¿No te importa? ¿Pecas y no pasa nada? ¿No tienes consecuencias? ¿Haces lo que a Dios le desagrada y nadie llama la atención? Pareciera que lograste hacerlo a escondidas y nadie se enteró. Y realmente, al contrario, te va bien y te beneficias y aquellas cosas malas que hacen te traen ese placer temporal del que hemos hablado continuamente. Bueno, si esa es tu realidad, lamento decirte que a los que no son hijos de Dios, a los bastardos, Dios no los disciplina. Los deja que sigan el rumbo natural de sus vidas. Es a sus hijos a los que Él disciplina, a los que Él les hace ver las consecuencias de sus actos, no para destruirlos, pero para que se vuelvan a Jehová Dios, sean restaurados
y continúen con la comunión con Él. Examinarnos es un llamado continuo al que vamos a estar siendo tú y yo llamados. Examínate, examínate, examínate. No te engañes, ni te justifiques, ni busques pretextos. Mira quién eres, mira lo que haces, humíllate delante de Dios. A pesar de que hubo juicio y fuerte, Dios mostró su gracia y eso lo vamos a ver también nosotros en nuestras vidas. Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar primeramente Dios mañana con la tercera parte de este estudio en Jeremías. Nos vemos en el siguiente estudio, primero Dios. Dios les bendiga grandemente.